Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos. Gracias por detenerte en este programa. Quédese hasta el final. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Hoy estaremos continuando sobre la historia de la iglesia cristiana, tercera parte. Para ello quiero leer una porción de la palabra de Dios. Lucas 24, en adelante vamos a leer verso 39. Dice de esta manera, con la bendición de nuestro Dios: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ahora, en el verso 49, el mismo capítulo dice de esta manera: he aquí yo, dice Jesús resucitado, después de haber demostrado sus pies y sus manos a los apóstoles, Jesús dice: yo enviaré la promesa de mi Padre. Jesús no era el Padre. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dios añada bendición a su palabra. En los videos anteriores de este tema, de la historia de la iglesia cristiana, demostramos dos personajes totalmente opuestos en sus posiciones al cristianismo. Este senador romano en su libro menciona la existencia de Jesús y de sus apóstoles, y cómo sus representantes del imperio romano en Jerusalén había matado a este llamado Cristo o Jesús. Por otro lado, demostramos también a un judío que no quería saber nada de Jesús como Mesías, pero también escribe un libro, en su libro Antigüedades. En este libro ratifica la existencia de Jesús y de sus apóstoles, también de Juan el Bautista, el hermano de Jesús. Entonces vemos claramente, a pesar que Flavio Josefo no creía en Jesús, pero demuestra su existencia. Por otro lado, Tácito, el senador romano, demuestra la existencia de Jesús en la historia de la humanidad allá en Israel. Amén, por los años 30, entre esos años. Amén. Entonces, con estas verdades podemos declarar claramente que Jesús y lo que se cuenta de Jesús no es un cuento, no es una fábula, sino es una historia real que sucedió en la historia de la humanidad, amén, hace 2000 años atrás en Jerusalén. Y demostramos a un profesional llamado el escritor del libro de Lucas, que era un médico. Él va a declarar claramente también la existencia de esa historia que contaron los apóstoles y todos sus seguidores que aceptaron a Cristo como el Hijo de Dios y contaban la historia de Jesús. Va a certificar, va a ratificar, amén, escribiendo, pero antes de escribir va a investigar detalladamente. Leemos en el libro de Lucas capítulo 1 que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vemos ahí que hasta el año 50, donde fue escrito el primer libro del Nuevo Testamento llamado Mateo, hasta el año 50, desde Pentecostés, se contaba en una forma oral, y a veces había un desorden. Amén. De tal manera que Mateo es el primero que va a ordenar toda esta información. Amén. El libro de Mateo. Segundo, Lucas también va a escribir usando el método científico. O el método científico como es una investigación, ¿no? Un profesional usa el método científico para certificar y ratificar la veracidad de algo que uno está investigando. En este caso, este profesional Lucas, el escritor del libro de Lucas, va a investigar con el método científico porque es profesional y va a ratificar la veracidad de lo que los apóstoles te estaban contando más de 23 años de la era cristiana, desde Pentecostés hasta el año 50. Amén. Hasta el año 57, porque Lucas fue escrito entre esos años. Pero el primer libro que aparece contando ordenadamente es Mateo, el libro de Mateo. Y seguirá este hombre usando el método científico para certificar y ordenar la historia que era real, que era verdadero y ciertísimo, como dice el mismo escritor. Amén.
tal como nos han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Cuando habla esto, está hablando de los apóstoles que vieron, y no solo ellos, sino que los seguidores, porque eran algo de 120 que se quedaron en Pentecostés, que estaban con Jesús y perseveraron hasta el final. Y estos personajes contaban la historia de lo que Jesús había vivido con ellos. Habían comido con ellos, y como Jesús había resucitado, amén, así como el escritor mismo lo dice. ¿Cómo había resucitado? 39 del 24 de Lucas dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni sangre, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, Jesús dice, ¿no? Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Quiere decir que Jesús, después de la resurrección, pues era como nosotros, pero con un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, Jesucristo, teniendo este cuerpo, no puede ser el Padre, porque el Padre es espíritu. Amén, lo dice Juan 4:24. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí vamos ya empezando a entender que los apóstoles y los escritores no creían en un solo sujeto, a ese Dios bíblico. Continuando con el tema. El escritor de Lucas registra totalmente cierto de todo lo que había escuchado, y se estaba desordenando la información oral. Todos contaban de una manera, de otra manera. Entonces, él escribe y ordenadamente lo que sucedió en Israel acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Hasta aquí estamos viendo claramente sobre la veracidad de Jesús y su existencia, y cómo Jesús había resucitado con un cuerpo glorificado, pero con carne y huesos. Amén. Eso ténganlo en cuenta, porque esta es la base fundamental que surgirá para demostrar que Jesús no es el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo. Así que es importante estas cosas para que usted entienda y comprenda que surgirán ataques a estas enseñanzas que estos escritores dejaron, demostrando que Jesús no era el Padre, tampoco era el Espíritu Santo, sino el Hijo de Dios resucitado con un cuerpo que tiene pies y manos, que se puede ver y palpar, pero es un cuerpo glorificado, totalmente restaurado el ser humano en Cristo Jesús, ya que el hombre perdió toda esa bendición cuando fue creado. Primeramente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con un cuerpo así como de Cristo, ¿no? Cuando resucita. Pero cuando desobedece, este cuerpo, amén, se materializa y no tiene la capacidad de transportarse como el cuerpo de Cristo, aparecerse en un lado y desaparecerse en un momento, pero teniendo un cuerpo corpóreo glorificado. Todo aquel que tiene a Cristo tendrá este cuerpo que Jesús tuvo. Así que Jesús vino a restaurar el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre caído, para que tengamos este cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si usted tiene esa esperanza, guárdese para Cristo, obedezca lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar un libro más para añadir sobre este punto del escritor de Lucas. ¿Por qué quiero mencionar el libro de Juan? Porque Juan añade algo más sobre un suceso que pasó cuando Jesús estaba siendo maltratado para ser crucificado. Estoy hablando del apóstol Pedro. Pedro había negado a Jesucristo, y por negar a Jesús estaba a punto de perder su apostolado, el llamado al apostolado. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Juan en su libro va a declarar la restauración al apostolado de Pedro. Amén. Y vamos a encontrar capítulo 21 de Juan, versículo 15 en adelante. Ahí vamos a ver cómo Jesús le va a preguntar al corazón de Pedro, o sea, al fondo de su ser, de verdad, si le ama o no le ama, porque ya lo había negado 3 veces vergonzosamente. Amén. Y este hombre siempre ha fallado desde que empezó a seguir a Cristo, siempre cometió ciertos errores. Amén. Pero Jesús lo tenía ahí porque tenía un buen corazón. Su carácter de Pedro, no moldeado, hacía que Pedro fallara en muchas cosas. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, está a punto de perder su ministerio apostolado.
¿Qué dice? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Amén. Luego la segunda pregunta. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vemos ahí cómo Jesús pregunta 3 veces con la misma pregunta para conocer el corazón de este hombre. Amén. Verso 18, ¿qué dice? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, ¿qué dice? Añadió: ¿cómo? Dice: sígueme. Esa es la confirmación que le dice Jesús a Pedro para que esté en el ministerio del apostolado. Pero este hombre, por no tener un carácter moldeado, siempre va a cometer ciertos actos en la iglesia. Y de eso vamos a estar hablando con el libro de Hechos. Amén. Damos gracias a Dios. Hasta aquí hemos podido ver que la iglesia de Cristo está siendo dirigido no por hombres, sino por el mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo termina su ministerio en el capítulo 24 diciendo de esta manera: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Amén. Entonces Jesús está declarando que tiene un Padre, y ese Padre había prometido derramar, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Amén. Lo dice en Joel 2:28. Dice de esta manera en el Antiguo Testamento: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces Jesús está haciendo recordar a estos judíos apóstoles que el Padre Dios, ¿quién era el Padre Dios? El Dios hebreo. Amén, el Dios hebreo. El Padre Dios había prometido derramar de su espíritu sobre toda carne, en este caso a los apóstoles. Y les está ordenando que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Por eso que Jesús, ¿qué dice? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Entonces Joel 2:28 era la promesa del Padre Dios, llamado Elohim Adonai, o Yahweh o Jehová. Él había prometido en Joel 2:28. Ahora Jesús, ¿qué dice? Yo voy a enviar, amén, la promesa de mi Padre. Entonces, cuando leemos de Juan, en el libro de Juan, dice: yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre. Y en otro texto del libro de Juan dice: yo os enviaré. Entonces, al Espíritu Santo envía el Padre con el Hijo para la iglesia. Eso hay que tener en cuenta. Y este escritor de Lucas dice claramente que Jesús va a enviar la promesa del Padre Dios que dijo en Joel 2:28, pero tienen que quedarse en Jerusalén hasta que reciban esta bendición para que sean llenos de esa unción poderosa, así como Cristo predicó lleno del Espíritu Santo desde el bautismo en agua que tuvo en Río Jordán. Usted se recuerda la historia del bautismo de Jesús en Río Jordán, donde aparece, amén, la voz del Padre y el Espíritu Santo tomando forma paloma y posándose en él, y el Hijo subiendo del agua. Ahí vemos claramente que hay una predicación que ya está fundamentada, amén, y será atacado en el transcurso de la historia cristiana. Sobre eso estaremos hablando con el libro de Hechos. Vamos a quedarnos aquí sobre este tema de la historia de la iglesia cristiana, tercera parte, pero les hago recordar, no era una mentira que cuando usted era niñito o niñita, iba a las iglesias evangélicas a pintar, a cantar, a aprender de Jesús. No era una fábula, no era un cuento, era algo real que hasta hoy sigue contándose y sigue haciendo grandes cosas
a las personas que abrazan a la historia de Cristo y aceptan a Cristo como el Hijo de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo también dice, después de haber perseguido a la iglesia, se convierte a Cristo. Ahora él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Usted tiene que creer que Jesucristo existió y está dispuesto a ayudarte en tus problemas, ya que en su ministerio ayudó a millones de personas. Sanó enfermos, liberó a los endemoniados, a los paralíticos los levantó, a los muertos los resucitó. Si usted tiene problemas familiares, enfermedades, Cristo puede ayudarte, pero tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el enviado del Padre, tal como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en ese Hijo unigénito crea y sean salvos. Verso 18, ¿qué dice? Aquel que niega al Hijo de Dios está condenado. Cristo, ¿qué dice? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quiere ser libre de lo que usted está pasando? No sé lo que usted pasa, pero Dios sabe lo que usted está pasando. Y este Cristo que hoy hablamos, certificamos con veracidad y existencia de su existencia, usted va a ser una persona agradecida al Señor Jesucristo. Venga a Cristo y serás libre. Venga a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y gracias por compartir y también por darme me gusta y seguirme. Gracias, mis amados hermanos y amigos. Dios los bendiga grandemente. Hasta el próximo programa de este tema. Amén.